Se casaron el 4 de julio, pero entre ellos no hubo fuegos artificiales. Nos despertamos esa mañana y no habíamos consumado el matrimonio. Él era algo mayor, estable e incluso glamoroso. Decía que era jugador de fútbol profesional y que era modelo de ropa interior en París. Pero tenía muchos secretos que no le contó a su nueva esposa, incluyendo su historia violenta con una mujer que intentó rechazarlo. Hizo todo bien, hizo todo lo que la policía le dijo. Cuando esa mujer apareció muerta, el recién casado se convirtió en el sospechoso principal y la policía utilizó una amiga en su contra. Decidimos usarla, le colocamos un micrófono. Me preguntó si lo había traicionado, si le había dado la espalda. Era irreal, parecía un sueño. Y yo no me permití sentir nada. Nadie podía predecir lo que sucedería, pero una cosa era cierta, la luna de miel había terminado. Tuvo que hacer un pacto con el diablo. Caso criminal. Fue una fuga dramática de la cárcel del condado, registrada por las cámaras de seguridad. Había helicópteros en el aire, había agentes de seguridad dispersos por el estacionamiento. Las linternas iluminaban el bosque trasero y nadie sabía qué ocurría. Tracy Humphrey corría por su vida y corría para escapar de un mundo lleno de problemas. Creo que entendió que tenía serias posibilidades de pasar mucho tiempo en prisión y ante la amenaza él entró en pánico. Humphrey era entrenador personal en Tampa, Florida. Un hombre joven y fuerte con muchos problemas. Consumía gran cantidad de esteroides y hormonas de crecimiento, y así desarrolló mucha masa muscular, pero esto le provocó una tendencia a la agresión y problemas de personalidad. Tracy creció en Iowa, donde se metió en varios problemas y pasó una temporada breve en prisión. Luego se mudó a Miami, Florida. Estuvo casada un tiempo y tuvo una hija, pero su matrimonio no duró. Sé que tuvo un problema en su casa y que llamaron a la policía. También sé que necesitaron un equipo SWAT para sacarlo de allí. Tracy estuvo preso 3 años por secuestro, agresión, lesiones y hurto. Sabíamos que antes de ir a prisión, él había golpeado a otra de sus novias en medio de la noche. Creo que él atacó mientras dormía. Además tenía varias órdenes de protección en su contra solicitadas por varias exnovias. Pero eso no evitó que tratara de intimidarlas. Cuando las mujeres insinuaban una ruptura o una separación de alguna clase, él les decía: tú no me abandonarás, yo tomaré esa decisión. A pesar de todo, Tracy era un entrenador personal exitoso. Y también era muy hábil para mantener oculta su vida pasada y para reinventarse a sí mismo. Decía que era jugador de fútbol profesional del equipo local de Tampa, los Bucaneros de la Bahía. Decía que era modelo masculino, que modelaba ropa interior en París. Todas las historias que contaba eran inventadas, pero logró convencer a muchas personas de que eran ciertas. La falsa carrera de Tracy, o tal vez sus bíceps, causaban buena impresión entre las mujeres. Era muy exitoso en su trabajo y muchas mujeres lo consideraban estupendo, lo adoraban. Tracy Humphrey era un oportunista que tomaba todo lo que podía de los demás. Pronto puso la mira en Sandra Rosso. La convenció de que lo ayudara a conseguir un empleo en la discoteca en la que ella trabajaba como camarera. Sandra venía de una ciudad pequeña de Pensilvania. Había trabajado como modelo y como azafata de avión. Cuando se mudó a Florida, en la década del 90, venía de un matrimonio fracasado y trabajaba mucho para mantener a su hija. Hacía cualquier cosa por los demás, era capaz de dar todo. Si alguien decía necesito esto, se lo daba. Era amiga de todos. Cuando se cruzaba con alguien por la calle preguntaba: hola, ¿cómo estás hoy? La sonrisa que ella tenía valía $1 millón. Parecía una madre afectuosa. Y tenía muchos amigos, en verdad muchos. Tracy Humphrey se convirtió en uno de esos amigos. Cuando conoció a Tracy sintió pena por él. Era nuevo en la ciudad. Lo conoció en el gimnasio, él trabajaba ahí y le dijo que necesitaba otro empleo. Solían salir de compras juntos y hacer cosas diferentes, como si ella fuera su novia. Pero según varios amigos, él quería una relación física con Sandra y comenzó a presionarla. Habitualmente la llamaba provocadora y le decía que debía pagar por su forma de actuar. Él quería que fueran más que amigos, pero ella no. No se sentía cómoda con eso. Supongo que él decidió ir por más. Ella seguía diciéndole que no, pero él no aceptaba un no como respuesta. Sandra experimentaba en persona lo que Tracy les había hecho a otras mujeres que salieron con él, aunque de ninguna manera podía imaginar la brutalidad por la que pasaría después. El viernes 22 de febrero de 2002,
Tracy convenció a Sandra de que lo dejara pasar por su apartamento después de su turno nocturno en el trabajo. Desde el momento en que llegó, estaba violento. La empujó, entró en la casa y la asaltó físicamente. Tracy ató a Sandra y le gritó que ese era su momento y que recibiría el respeto que se merecía. La golpeó y la pateó con mucha violencia. La golpeó en el rostro y ella no pudo escapar. Tracy Humphrey, de casi 2 metros de altura, mantuvo encerrada a Sandra en su apartamento y la torturó durante todo el sábado y el domingo. Ella trató de defenderse, pero él era muy fuerte y la dominaba. La atacó sexualmente. Cuando ella despertó, le dijo que había copiado toda su información personal, incluyendo los datos de su agenda. Con los nombres y los números de la agenda personal de Sandra en la mano, Tracy lanzó una amenaza estremecedora. Dijo, puedes correr, pero no esconderte. Y agregó, te mataré a ti y a toda tu familia. La amenazó diciéndole que si lo denunciaba a la policía, enviaría a un par de hombres a golpearla y a violarla con tanta furia y violencia que iba a desear estar muerta. Pero luego, Tracy hizo un cambio repentino y dramático. Comenzó a llorar e implorar el perdón de Sandra. Trajo hielo para su rostro hinchado y entonces la sorprendió otra vez. Tomó una navaja y la apoyó en su garganta y se cortó un poco el cuello y él le dijo, le diremos a la policía que tuvimos un accidente de autos. Eso explicará los golpes. Después de 2 días, Tracy llevó a Sandra al trabajo y le contó a todo el mundo la historia del accidente automovilístico. Se sentía humillada, mortificada por lo que había sucedido. De hecho, limpió el apartamento, sacó las sábanas, el cobertor, todo. Tomó las toallas y todo lo que había allí y lo botó. Pero 5 días después, Sandra logró tomar coraje. Llamó a la policía del condado de Hillsborough y denunció el ataque. Al principio no le creyeron. Dijeron, ¿por qué esperó 5 días para denunciarlo? Debió venir antes. Y ella respondió que no podía decírselos. No fue arrestado por el ataque sexual. Solo le levantaron cargos por agresión física. Uno de los motivos fue que Sandra tardó mucho en denunciarlo y se hizo difícil comprobar el aspecto sexual del crimen. Era simple, estos son los golpes y él es quien los provocó. Sin dudas, él tenía miedo de que lo denunciara. Tracy Humphrey pagó la fianza y quedó en libertad acusado de lesiones graves. El juicio en su contra se dispuso para agosto de 2003, 10 meses más tarde. Si lo inculpaban, Tracy recibiría una condena de aproximadamente 10 años. Para Sandra Rosso, el terror se convirtió en una compañía constante. Tracy la amenazó varias veces y le advirtió sobre lo que le sucedería si se presentaba a testificar en su contra. Sandra se mudó al otro lado de la bahía, a San Petersburgo, y cambió de trabajo. A pesar de todo, le dijo a su madre que haría lo necesario para enviar a Tracy a prisión. Presentó cargos en su contra porque se enteró de que había otros casos. Pero cada vez que alguien intentaba llevarlo a la corte, retiraba los cargos. Ella dijo, no quiero que le haga a nadie lo que me hizo a mí. Aunque Sandra se sentía aterrorizada, estaba decidida a ver a Tracy Humphrey en prisión. Pero un mes antes de testificar en su contra, Sandra Rosso fue silenciada para siempre. El detective Paul Andrews del Departamento de Policía de Pinellas Park recibió el caso. Eran las 11:30 del 5 de julio de 2003. Le informaron sobre un tiroteo. No sabíamos lo que teníamos, solo sabíamos que había una mujer herida de gravedad, en circunstancias sospechosas. El peor de sus temores se había cumplido. Sandra Rosso había recibido varios disparos en la cochera de su nuevo apartamento. Los paramédicos la llevaron de urgencia al hospital. Cuando llegamos al lugar cerramos todas las puertas de la casa. Había un automóvil negro estacionado en la cochera. También había mucha sangre. Se podía ver desde afuera. Encontramos varios proyectiles y vidrios rotos. El asesino le disparó a Sandra en el asiento delantero del auto. Los investigadores determinaron que recibió el primer disparo a través de la ventanilla del conductor. Recibió varios disparos a lo largo de todo el cuerpo. Según la evidencia, y por algunos de los disparos que tenía en la zona de los pies, daba la impresión de que había tratado de pasarse al asiento del acompañante. Pero estaba atrapada en el lugar del conductor y no pudo escapar. No tuvo oportunidad, ninguna. Sandra Rosso fue declarada muerta en el hospital unas horas más tarde. Esperaron a que yo llegara. Y
nos llevaron a una habitación pequeña. Allí el capellán nos dio la noticia. Ahora los investigadores tenían un homicidio entre manos. De regreso en la escena del crimen, el detective Andrews trató de reunir pruebas, pero no encontró ningún testigo. Nadie había escuchado los disparos, ni visto al asesino. Era un vecindario tranquilo y era el fin de semana del 4 de julio, así que escuchar ese tipo de explosiones no era tan llamativo como en otra época del año. No había videos de vigilancia, solo vidrios rotos, proyectiles y mucha sangre. La policía encontró un par de huellas digitales en el auto de Sandra. Algunas huellas resultaron ser del novio de la víctima. Y encontramos su sangre, ya que se había cortado con los vidrios al intentar ayudar a su novia. Sin ninguna otra evidencia en la escena del crimen, la policía estaba desconcertada. Pero unas horas más tarde, los detectives encontraron su primera pista, pero venía de la madre de Sandra. Les dije, sé quién hizo esto. Me preguntaron, ¿lo sabe? Sí. Y dije, sí, había una persona que la amenazaba. Le decía que la mataría a ella y a su familia. Ella iba a testificar en su contra. Y su nombre era Tracy Humphrey. En el otro extremo de la ciudad, la investigadora de la policía, Alison Smith, llegó a la misma conclusión. Me enteré del asesinato de Sandra el 6 de julio, un día después del hecho. Llamé a Pinellas Park para asegurarme de que supieran sobre el juicio pendiente, y él se convirtió en el sospechoso principal casi de inmediato. En cuanto supimos que era sospechoso, que era alguien con quien debíamos hablar, envié un par de agentes para que hicieran contacto personal con él. Pero les dijo que su abogado le había aconsejado no hablar con ellos. Los detectives siguieron trabajando. Entrevistaron a las personas que figuraban en la agenda de Sandra. Entrevistaron a cientos de personas. Cientos. Y no hubo una sola persona, nadie, que pudiera decir algo malo o negativo sobre mi hija. Pero varios de los amigos de Sandra tenían mucho que decir sobre Tracy Humphrey. Muchos de los entrevistados lo acusaron directamente. Y durante la investigación, nos enteramos de que había contraído matrimonio un día antes del homicidio. El 4 de julio, un día antes del homicidio de Sandra Rosso, Tracy Humphrey contrajo matrimonio con Ashley Laney. No estaba realmente interesada en algo serio, pero él tenía un magnetismo muy fuerte, me sentía muy atraída por él. Ashley tenía 19 años cuando conoció a Tracy Humphrey. Él tenía 36. Fue en el año 2002, apenas un par de meses después de que arrestaran a Tracy por la agresión contra Sandra Rosso. Ashley trabajaba frente al gimnasio de Tracy, donde acudió un día para empezar a ejercitarse. Allí conocí a Tracy, se acercó y me dijo, yo seré tu entrenador. Era un hombre enorme y atractivo, y pensé, de ninguna forma podría entrenar con él. Pero Tracy insistió. Incluso le ofreció entrenarla gratis. Ashley sintió que Tracy había aparecido en el momento indicado. Ella trataba de hacer algo con su vida, pero necesitaba ayuda. Me encontraba en un punto en el que pensaba, me rindo, solo quiero a alguien que me cuide. Y apareció él y era mayor que yo, era maduro. Parecía tener su vida bajo control. Aparentemente era muy carismático. Además, era un mentiroso. Un gran mentiroso. Podía hacerse pasar por alguien que no era y eso lo hacía más atractivo. Y probablemente Ashley lo vio como alguien glamoroso y excitante. Ella lo vio como alguien que sabía lo que hacía. Tracy era exactamente lo que Ashley buscaba para su vida. Tuvo una niñez complicada. Era extremadamente pobre y no quería terminar de la misma forma. En ocasiones no teníamos agua durante mucho tiempo o electricidad. Mi madre nos decía que eligiéramos cuál preferíamos. Al principio Tracy parecía ser el hombre perfecto. Atlético, amable y atento. Ashley vivía con su madre, pero le echó de la casa después de una pelea. Y Ashley pidió ayuda a Tracy. Cuando me propuso que viviera con él, no imaginé cómo sería. Estaba lista para dormir en el sofá. Me dijo que no tendría que pagar la renta, que solo tenía que limpiar. Así que me preparé para dormir en el sofá y para ir a trabajar. Pero eso no fue lo que pasó. Empecé a dormir en su habitación y en ese momento, hasta donde supe, él dejó a otras mujeres. Ashley no conocía el pasado violento y obsesivo de Tracy. En lo que se refería a Sandra Rosso, Tracy le contó a Ashley su versión de los hechos. Dijo que había salido con Sandy y que intentó romper con ella. Y que cuando le dijo que terminarían, ella enloqueció. Se volvió completamente psicótica y trató de matarse. Él me convenció de que esa mujer le había mentido. Aunque nunca le dijo nada sobre el ataque, Tracy le contó a Ashley que tenía cargos criminales y que estaba libre bajo palabra.
Era tan ingenua que no sabía lo que era estar bajo palabra. No tenía idea de que ese hombre había sido arrestado y que había pagado una fianza para salir de la cárcel hasta el día del juicio. No conocía el significado de libre bajo palabra. Tracy siguió explotando la inocencia de Ashley. Y con el tiempo, empezó a controlar muchos aspectos de su vida. Empezó a hacerme sugerencias como: deberías peinarte de esta forma o esta ropa te quedaría muy bien. Y antes de que me diera cuenta, usaba el maquillaje que él quería, el peinado que le gustaba, usaba la ropa que él quería. Controlaba toda mi vida. Tracy incluso eligió la fecha que Ashley esperaba más que nada en el mundo, el día de su boda. Creo que eso fue lo más importante. A decir verdad, yo supongo que eso, de hecho, elevó al máximo su imagen de él. Ella pensaba que él era lo mejor del mundo, lo que todas las mujeres desean en la vida. Y lo pensaba porque él le dijo que era cierto, que todas las mujeres lo deseaban. Cuando los investigadores supieron de la existencia de la nueva esposa de Tracy, Ashley Humphrey, fueron de inmediato a hablar con ella. Esperaron a que Tracy saliera del apartamento. Cuando hablamos con ella parecía muy nerviosa. Tal vez porque estaba enferma o tal vez porque estaba muy alterada, dejó la sala un par de veces para vomitar. Pero nos dio detalles de lo sucedido esa noche. Dijo que ella y Tracy habían estado en casa, que una amiga había ido a verlos y que habían pedido pizza. La amiga que Ashley mencionó era una de las clientas a la que solía entrenar Tracy, Toby White. Era el lunes siguiente al homicidio. Me enteré de todo cuando fui al gimnasio a entrenar. Y él me llevó a una habitación en el fondo y me dijo que habían asesinado a Sandra Rosso el sábado, 2 días atrás. Tenía miedo de que lo consideraran sospechoso. Estábamos solos en ese cuarto y me dijo: necesito que seas mi coartada y si no lo haces, sé bien lo que debo hacer. Entendí lo que quiso decir. Quiso decir que si no lo hacía tendría que matarme. Tracy le pidió a Toby que mintiera y preparó un plan complejo para su coartada. Llamó para pedir una pizza, creo que eran las 11 de la noche. Yo llegué a las 11:30. Toby aceptó corroborar su historia. Le dijo a la policía que los tres estuvieron en el apartamento la noche del asesinato y que ordenaron pizza alrededor de las 11:30. Su nueva esposa Ashley estuvo también de acuerdo con todo lo que dijo Tracy. Luego dijo: esto es solo el comienzo. Ahora debemos pasar el interrogatorio de la policía. Me entrenaba casi a diario sobre lo que debía decir y sobre cómo actuar. A veces me decía: no te debo nada. Y yo respondía: lo sé. Pero otras veces decía que si yo le pedía que matara a alguien, él lo haría. Tracy tenía experiencia en manipular mujeres y siguió haciéndolo. Y no solo con su nueva esposa, también tenía en la mira a otra mujer, una amiga de la pareja, Toby White. Escribió un discurso con todo lo que debía decir. Hablábamos sobre eso todas las noches. Lo que hacía era leer línea por línea todo el texto y yo debía repetirlo. Ella confirmó la versión de que había estado con Tracy la noche en que asesinaron a Sandra Rosso. Dijo que pidieron pizza y que Ashley fue y vino durante toda la noche. No quería hacerlo, pero me sentí obligada porque él me amenazó. Estaba segura de que lo arrestarían por eso. Luego la historia de Toby y Tracy comenzó a desmoronarse y fue imposible mantenerla frente a la investigación por homicidio. Investigamos a fondo su coartada y tuvimos buenos resultados. El repartidor de pizza nos dijo: sí, era el señor Humphrey, lo reconocí. Fue él a quien le entregué la pizza. Estaba en su apartamento, pero estaba solo. La declaración del repartidor de pizzas indicaba que Tracy estaba solo en su casa la noche del homicidio. No había testigos para la coartada. Ashley no estaba allí y tampoco Toby. Los investigadores rastrearon las llamadas telefónicas de Tracy y Ashley durante el día del asesinato de Sandra. Los registros mostraron no solo la cantidad de llamadas, sino también la ubicación de los teléfonos en el momento en que se realizaron las llamadas. Las llamadas de uno de los teléfonos celulares se hicieron justo desde la puerta del apartamento de Sandra Rosso. La policía descubrió que las llamadas realizadas en esa zona quedaban registradas en una torre telefónica ubicada a 1,5 kilómetros de distancia. Entonces hicieron un descubrimiento sorprendente. El teléfono celular desde el cual se hicieron las llamadas no pertenecía al sospechoso principal, Tracy Humphrey. Provenían del teléfono de Ashley, de 21 años, que había usado su celular para llamar a Tracy. Los investigadores tenían otra sospechosa, Ashley Humphrey, la esposa de Tracy. La policía determinó que también había participado del homicidio de Sandra Rosso. Durante su primera entrevista con la policía, Ashley negó tener algo que ver con el asesinato. Do you know this lady, Sandra? No, I don't know her. Have you ever met her? No, sir. La policía estaba segura de que Tracy estaba en su casa durante el asesinato. La declaración del repartidor de pizzas corroboró esa versión. Pero los investigadores suponían que tanto Tracy como Ashley habían participado de alguna forma en el homicidio de Sandra.
Decidieron presionar a la amiga de la pareja, Toby White, diciéndole que sabían que había mentido, y funcionó. Llamaron a mi hermana y le dijeron que me acusarían por falso testimonio. Yo le repetía que ella no comprendía lo complicado que era todo. La mañana en que ella llamó, yo había salido a dar un paseo y después decidí que debía llamarlos y hablar. Nos contactó y dijo, tengo miedo, quiero hablar con ustedes. Entonces nos reunimos con ella. Ashley y Tracy no sabían que Toby se encontraría con la policía ese día, pero los dos tenían fuertes sospechas. Controlaban a Toby como halcones. Generalmente tenía alguno de ellos conmigo todo el tiempo. No me perdían de vista por mucho tiempo. Luego, cuando volví a casa, esa noche, se mostraron nerviosos. Pude ver la expresión del rostro de Tracy. Empezó a escribirme notas. ¿Te atrapó la policía? ¿Hablaste con ellos? ¿Dónde estuviste todo el día? Las sospechas de Tracy eran acertadas. Toby White estaba a punto de traicionarlo. Era el eslabón decisivo para armar un caso contra Ashley y Tracy. Fue entonces cuando decidimos usarla. Le colocamos un micrófono. Toby aceptó ayudar a la policía a grabar a Ashley y a Tracy, con la esperanza de que se incriminaran a ellos mismos. No me preguntó si llevaba un micrófono, solo me preguntó si había estado con ellos y si había cambiado de idea. Necesitaba saberlo para escapar. Toby confrontó a la pareja con la información que le había dado a la policía sobre los registros telefónicos del celular de Ashley durante la noche del asesinato. Los registros que ubicaban a Ashley frente a la casa de Sandra Rosso. Why didn't you tell me? That was one thing. I didn't tell you that? No, you never told me that. No, you just told me that her phone record showed It showed like 2 or 3 times it was bouncing off towers. And one of them was right about when she was killed. Oh my God. Toby dijo que cuando escuchó a Ashley decir, Dios mío, supo que era el principio del fin de la pareja. Básicamente creyeron que tenían todo bajo control, pero no pensaron en los teléfonos celulares. Pero los investigadores necesitaban más pruebas si querían condenar a Ashley. La policía ejerció más presión sobre ella. Contactaron a su madre y a David Abernathy, el hombre que vivía con ella, quienes les dieron a los investigadores una pieza clave de evidencia. El señor Abernathy dijo sí. Me dijo que tenía miedo, que alguien la amenazaba y me pidió un arma. El arma resultó ser una Ruger calibre 22 que dispara municiones como las que encontraron en la escena. La policía tenía los registros telefónicos, la grabación del micrófono y la historia sobre el revólver. El 18 de diciembre de 2003, arrestaron a Ashley Humphrey bajo el cargo de homicidio. Recibió el cargo de homicidio en primer grado, que se castiga con pena capital. Si la encontraban culpable, cumpliría cadena perpetua. You understand what you're being arrested for? They said the murder of a woman that I don't know. Yo pensaba, no tiene ninguna evidencia en mi contra. Pasaré un fin de semana en prisión y me iré. Estaba equivocada. El caso en su contra cerró a la perfección para la policía. You're the one who borrowed the gun from David Abernathy and never gave it back to him. The shell casings that were found at the scene of the crime and the bullets that were pulled from Sandra's body were tested here at the FDLE lab, okay? No pudieron recuperar el arma homicida y tampoco encontraron testigos. Pero gracias a la tecnología moderna, la policía pudo ubicar a Ashley en la escena del crimen. Dijeron que habían rastreado llamadas desde su teléfono celular, desde la zona en la que trabajaba la víctima, hasta la zona en la que vivía. Y eso no era bueno. Mientras que la participación de Ashley era cada vez más evidente, el caso contra Tracy aún era débil. La policía lo arrestó bajo el cargo de posesión de armas, una violación en su libertad bajo palabra. El cargo de homicidio, de momento, era solo para Ashley. What's gonna happen here? Is Toby's gonna cooperate, and Tracy's gonna tell us the truth, and you're gonna be left holding the bag on this homicide. And you know why? Because that's exactly the way Tracy wanted it from the beginning. Los detectives creían que Tracy Humphrey era la mente criminal detrás de la muerte de Sandra Rosso. Pero les resultaba difícil probarlo y sabían que había posibilidades concretas de que Tracy eludiera los cargos de homicidio. La fiscalía comprendió rápidamente que necesitaba la colaboración de Ashley. Sabíamos que el señor Humphrey era el actor principal. Sabíamos que él era el director de orquesta, por así decirlo, que era quien manejaba las cuerdas en este caso y no queríamos que evitara los cargos. Sentíamos que sin el testimonio de Ashley Humphrey sería muy difícil o imposible obtener pruebas que pudieran de hecho complicarlo. Los detectives decidieron aumentar drásticamente la presión sobre Ashley.
La sometieron a otra ronda de interrogatorios y la rodearon de pruebas clave. Hicimos carteles y llenamos una habitación. Luego llevamos a Ashley a esa habitación para que viera la cantidad de pruebas que teníamos en su contra. Y también le dieron información sobre el hombre a quien protegía. Le mostramos fotos de cuando Tracy había estado en prisión. Y le mostramos algunas fotos de sus víctimas anteriores. Me sentí muy confundida cuando ellos me mostraron las pruebas. Decían, no sabes quién es este hombre. Lo que te dijo es mentira, este es él. No es un modelo, es un convicto. Los investigadores le demostraron a Ashley que casi todo lo que decía Tracy era mentira. Pero lo que más la lastimó fue el secreto sexual que Tracy mantenía oculto. Lo peor de todo fue escuchar a mi estilista cuando dijo, dicen que es homosexual, eso oí. Dijo que era heterosexual, pero no lo es. Una de las personas con las que hablé lo llamó señorita, así le decían, sí. Y así es como se veía, calvo, grande y homosexual. Fue el golpe final. Todo el peso de las decepciones de Tracy cayó sobre ella. Ashley finalmente se quebró. Se declaró culpable de disparar a Sandra Rosso y aceptó testificar para la fiscalía. La oferta final fue una condena máxima de 25 años y ella aceptó el trato finalmente. Ashley comenzó a contar todo. Los detectives se enteraron de la relación abusiva que mantenía la pareja. Ashley dijo que la idea de matar a Sandra había surgido después de una pelea en la que Tracy se puso violento. Estaba en el piso llorando, no podía creer que me hubiera golpeado, quería dejarlo, pero él se echó a llorar sobre la cama y dijo que lo sentía. Me sentí muy mal de verlo así y dije, tal vez podamos solucionarlo. Y respondió, no, de todos modos iré a prisión y tú me perderás. Entonces pensé que no podía dejar que eso pasara y le dije que haría cualquier cosa para estar con él. Ashley le confesó a la policía que Tracy aseguraba que lo único que podían hacer para permanecer juntos era matar a Sandra Rosso antes de que testificara en su contra. Desesperada por salvar su nueva vida, Ashley estuvo de acuerdo. Era lo que él quería. Me dijo, de acuerdo, pero si no lo haces, terminamos. Y yo respondí, lo haré, la mataré por ti. Tenía un par de miles de dólares en mi cuenta bancaria, así que pensé en escapar, gastar mi dinero, divertirme, ver un par de cosas y suicidarme cuando no hubiera más. Logró llegar hasta Georgia, pero repentinamente dio la vuelta y condujo hasta la casa de su madre en Tampa. Le confesé que estaba planeando matar a Sandy y ella me pidió que fuéramos a la estación de policía para acusarlo. Que dijéramos la verdad. En medio de la discusión, él llegó a la casa de mi madre. Se veía terrible y había estado llorando toda la noche. Se paró en la entrada de la casa y me dijo, te amo, no puedo vivir sin ti, te prometo que nos casaremos mañana si aceptas volver. Ashley dijo que finalmente aceptó volver cuando Tracy le aseguró que olvidaría el plan de matar a Sandra. No tienes que matarla, solo vuelve a casa, todo saldrá bien, pensaremos en otra cosa. Y yo le creí otra vez. Dejé a mi madre parada frente a la puerta, lista para llamar a la policía. Estaba llorando. Dije, me voy. Y ella no supo qué hacer. Nunca olvidaré su expresión cuando me fui. Volví a creerle y me fui con él. No dijo nada más sobre lo que me había pedido. Iríamos a la corte y ganaríamos legalmente. Ese truco había funcionado con otras mujeres en el pasado y volvió a funcionar con Ashley. Se casaron ante un escribano público en el gimnasio donde trabajaba el 4 de julio de 2003. Casarse un 4 de julio podría significar un gran festejo para muchos, pero no para Ashley. Tracy tenía planeada una luna de miel diferente a todas las demás. Ashley le dijo a la policía que inmediatamente después de la boda, Tracy volvió a ordenarle que asesinara a Sandra Rosso. Antes que nada, Ashley Humphrey es una asesina. Es una asesina. Le quitó la vida a otro ser humano de manera fría y premeditada. Lo hizo. ¿Ella lo habría hecho si no hubiera sido por Humphrey? No, no lo creo. Era joven, era inmadura, estaba enamorada. Creyó todas las mentiras y las historias que Tracy Humphrey dijo acerca de quién era y de lo importante que era, según él. Ashley le disparó a esa mujer. Tracy la quería muerta y ella parecía ser la indicada para cumplir con su deseo. Tracy pensó que lograría escapar de su crimen. Sabía que atraparían a Ashley. Sí, en su interior lo sabía. Es lo que hizo toda su vida. Obligar a otras personas a que hicieran las cosas por él. Él nunca se hizo responsable de esos actos. Es un hombre enfermo. Y me arrepiento de todo lo que hice por él.
Ashley aceptó testificar frente al gran jurado en contra de Tracy, con la esperanza de que finalmente lo hicieran responsable de sus actos. Para mí fue muy importante testificar en su contra porque él iba a escapar, iba a quedar en libertad. Y le haría lo mismo a otra persona. Continuaría abusando de otras mujeres, las violaría. Estaba enfermo y las cosas empeorarían. Realmente creo que hubiera sido muy fuerte para su ego y para su mente enferma librarse de este crimen. Para la fiscalía, la colaboración de Ashley fue la última pieza del rompecabezas. El 20 de marzo de 2004, Tracy Humphrey fue acusado de homicidio en primer grado. Su mirada reflejó incredulidad cuando le dijimos está acusado del homicidio de Sandra Rosso. Y respondió, lo único que tienen es la declaración de una niña asustada de 19 años. No podía creer que lo acusáramos y tampoco que ella colabore. El plan maestro de Tracy Humphrey colapsó. Si lo condenaban, pasaría el resto de su vida en prisión. Durante su traslado a prisión, Tracy intentó escapar. Desapareció durante 3 horas. La policía patrulló el área pantanosa cerca de la prisión estatal. Cuando lo encontraron, escondido detrás de un arbusto, trató de huir de nuevo e inició una pelea. Tracy era un hombre corpulento, pero el comisario, que fue a buscarlo, era más grande. Y el ojo morado en la cara de Tracy y el corte en su cabeza demostraron que el comisario había ganado, sin dudas, la pelea. El juicio comenzó el día de San Valentín de 2006. La fiscalía inició su alegato con la reconstrucción metódica que la policía había hecho de la noche del homicidio de Sandra Rosso. Doblaron por aquí, pararon en este semáforo y luego doblaron a la derecha, hasta ese edificio. Según Ashley, Sandra dobló a la derecha en esta sección y entró a la cochera, que estaba justo aquí. Ashley avanzó por el lado derecho hasta aquí e hizo un giro en U antes de entrar. Entonces, llegó el momento de la verdad. El abogado de distrito Fred Schaub llamó a su testigo estrella, Ashley Humphrey. Era la primera vez que la madre de Sandra Rosso veía en persona a la asesina de su hija. Entonces sentí náuseas. Vi fotografías suyas antes de que fuera a la cárcel. Y mientras la miraba pensé, cielos, ¿sabes qué? Si haces algo malo, tarde o temprano tendrás que pagar por eso. Había subido de peso y tenía una erupción en la cara. No se veía bien. Ya no era bonita. Escuchar a esa mujer tan joven describir cómo había matado a otra persona sin demostrar ninguna emoción por lo que había hecho fue algo increíble. El jurado quedó impresionado. Contó la misma historia que relató en el estrado ese día. Tomé el arma y vi que tenía la ventanilla cerrada. Buscaba su bolsa para salir del auto. Traté de romper el vidrio con el arma, pero no pude. Recuerdo que pensé, tiene seguro puesto. Lo quité, le disparé al vidrio y aún recuerdo las palabras en mi mente. Apunta a la cabeza, apunta al corazón, apunta hacia algo que la mate. Así que me concentré en disparar. Ella empezó a gritar. Recordé que él me dijo que me asegure de que estuviera muerta. Tuve que mirarla a los ojos y nunca olvidaré esa imagen. La miré a los ojos. La miré a los ojos. Estaba muerta. No tenía expresión. No lo sentí real. No sentí que sucedía realmente. Lo sentí irreal. Era como un sueño. Ashley dijo también dónde había enterrado el arma y la ropa y describió detalladamente los distintos puntos que consideraron para el crimen. El testimonio de Ashley fue devastador para el caso de Tracy y muy doloroso para ella. El testimonio fue muy difícil. Verlo por primera vez después de lo que había hecho. Recordé todo lo que pasamos juntos. Enfrentarlo eso fue realmente muy duro para mí. Toby White, la mujer que sirvió como testigo de la coartada de Tracy, también dio testimonio. Sentía terror por Tracy e inmediatamente perdió toda simpatía por Ashley. Sentía empatía con ella hasta un cierto punto, pero cuando la acusaron lo pensé un poco mejor y me resultó imposible comprender por qué lo había hecho. No importa lo que pasara con ella, no entendía cómo había podido dispararle a una persona tantas veces. Cómo había podido dispararle ni siquiera una vez. Traté
de pensar en el momento difícil que atravesaba, pero no justificaba lo que había hecho. Los abogados defensores de Tracy hicieron lo posible para revertir el caso. Dijeron que Tracy ni siquiera había estado cerca de la escena del crimen. Trataron de decir que todo había sido idea de Ashley, que ella había planeado todo, que él en realidad no quería que lo hiciera, pero que ella lo había decidido. La defensa presentó a Ashley como una criminal que perseguía un objetivo. Sabían que la única defensa era convencer al jurado de que Ashley Humphrey había actuado sola y que con el objeto de salvarse a sí misma, con la intención de salir de la cárcel lo antes posible, hizo un pacto con el diablo, un acuerdo con la fiscalía. El defensor trató de convencer al jurado de que Ashley había hecho todo sola, de que el pobre Tracy fue solo otra víctima y de que no sabía que su flamante esposa había cometido ese terrible crimen. Entonces la defensa jugó su carta principal. Tracy Humphrey subió al estrado, pero las cosas no salieron como las planearon. Varios de los presentes quedaron impactados por su aspecto. Era la sombra de lo que fue. Había bajado unos 35 kilos o más. Estaba muy delgado y pálido y llevaba anteojos y tenía el cabello desprolijo. Creo que pensó que podía engañar al jurado. Su vida era un engaño. Creyó que podría estafar al jurado y así suavizarlo. Trató de ser persuasivo. Pero el jurado vio más allá. El jurado vio que era un estafador. El 27 de febrero, después de 13 días de testimonios, el caso quedó en manos del jurado. Deliberaron solo 2 horas y media y volvieron con el veredicto. Tracy Humphrey era culpable de todos los cargos. Lo declararon culpable de homicidio en primer grado y lo condenaron a cadena perpetua. Y hoy en Florida, cadena perpetua es morir en prisión. Espero que le sucedan solo cosas malas a él. Espero que su vida sea un infierno. Espero que se pudra en la cárcel. La ex amiga de Tracy, Toby White, aún teme por su seguridad y asegura que hay una sola forma de describir a Tracy Humphrey. Maldad, pura maldad. Creo que existen posibilidades de que escape de prisión, como lo hizo antes. Como se declaró culpable, Ashley Humphrey recibió una condena firme de 25 años de prisión. No puede salir bajo palabra. No me siento mal por mí. Lo que hice fue horrible. No quiero que nadie se sienta mal por mí. Me arrebataron a mi hija. Era hermosa. Ella era la conexión de la familia. Ella era la que nos mantenía unidos. Sé que debemos aprender a perdonar, pero sé que nunca podré perdonarlos. Tracy Humphrey le dijo a Ashley una vez que prefería morir antes que volver a prisión. Por esta razón, el jurado decidió que condenarlo de por vida sin libertad bajo palabra era una sentencia aún más severa que la pena de muerte. Más tarde, uno de los jurados dijo: la pena de muerte le hubiera dado lo que él quería. Doblado al español en Civisa Media. Intentó romper con ella y que cuando le dijo que terminarían, ella enloqueció. Se volvió completamente psicótica y trató de matarse. Él me convenció de que esa mujer le había mentido. Aunque nunca le dijo nada sobre el ataque, Tracy le contó a Ashley que tenía cargos criminales y que estaba libre bajo palabra. Era tan ingenua que no sabía lo que era estar bajo palabra. No tenía idea de que ese hombre había sido arrestado y que había pagado una fianza para salir de la cárcel hasta el día del juicio. No conocía el significado de libre bajo palabra. Tracy siguió explotando la inocencia de Ashley. Y con el tiempo, empezó a controlar muchos aspectos de su vida. Empezó a hacerme sugerencias como: deberías peinarte de esta forma o esta ropa te quedaría muy bien. Y antes de que me diera cuenta, usaba el maquillaje que él quería, el peinado que le gustaba, usaba la ropa que él quería. Controlaba toda mi vida. Tracy incluso eligió la fecha que Ashley esperaba más que nada en el mundo, el día de su boda.
Creo que eso fue lo más importante. A decir verdad, yo supongo que eso, de hecho, elevó al máximo su imagen de él. Ella pensaba que él era lo mejor del mundo, lo que todas las mujeres desean en la vida. Y lo pensaba porque él le dijo que era cierto, que todas las mujeres lo deseaban. Cuando los investigadores supieron de la existencia de la nueva esposa de Tracy, Ashley Humphrey, fueron de inmediato a hablar con ella. Esperaron a que Tracy saliera del apartamento. Cuando hablamos con ella parecía muy nerviosa. Tal vez porque estaba enferma o tal vez porque estaba muy alterada, dejó la sala un par de veces para vomitar. Pero nos dio detalles de lo sucedido esa noche. Dijo que ella y Tracy habían estado en casa, que una amiga había ido a verlos y que habían pedido pizza. La amiga que Ashley mencionó era una de las clientas a la que solía entrenar Tracy, Toby White. Era el lunes siguiente al homicidio. Me enteré de todo cuando fui al gimnasio a entrenar. Y él me llevó a una habitación en el fondo y me dijo que habían asesinado a Sandra Rosso el sábado, 2 días atrás. Tenía miedo de que lo consideraran sospechoso. Estábamos solos en ese cuarto y me dijo, necesito que seas mi coartada y si no lo haces, sé bien lo que debo hacer. Entendí lo que quiso decir. Quiso decir que si no lo hacía tendría que matarme. Tracy le pidió a Toby que mintiera y preparó un plan complejo para su coartada. Llamó para pedir una pizza, creo que eran las 11 de la noche. Yo llegué a las 11:30. Toby aceptó corroborar su historia. Le dijo a la policía que los 3 estuvieron en el apartamento la noche del asesinato y que ordenaron pizza alrededor de las 11:30. Su nueva esposa Ashley estuvo también de acuerdo con todo lo que dijo Tracy. Luego dijo, esto es solo el comienzo. Ahora debemos pasar el interrogatorio de la policía. Me entrenaba casi a diario sobre lo que debía decir y sobre cómo actuar. A veces me decía, no te debo nada. Y yo respondía, lo sé. Pero otras veces decía que si yo le pedía que matara a alguien, él lo haría. Tracy tenía experiencia en manipular mujeres y siguió haciéndolo. Y no solo con su nueva esposa, también tenía en la mira a otra mujer, una amiga de la pareja, Toby White. Escribió un discurso con todo lo que debía decir. Hablábamos sobre eso todas las noches. Lo que hacía era leer línea por línea todo el texto y yo debía repetirlo. Ella confirmó la versión de que había estado con Tracy la noche en que asesinaron a Sandra Rosso. Dijo que pidieron pizza y que Ashley fue y vino durante toda la noche. No quería hacerlo, pero me sentí obligada porque él me amenazó. Estaba segura de que lo arrestarían por eso. Luego la historia de Toby y Tracy comenzó a desmoronarse y fue imposible mantenerla frente a la investigación por homicidio. Investigamos a fondo su coartada y tuvimos buenos resultados. El repartidor de pizza nos dijo, sí, era el señor Humphrey, lo reconocí. Fue él a quien le entregué la pizza. Estaba en su apartamento, pero estaba solo. La declaración del repartidor de pizzas indicaba que Tracy estaba solo en su casa la noche del homicidio. No había testigos para la coartada. Ashley no estaba allí y tampoco Toby. Los investigadores rastrearon las llamadas telefónicas de Tracy y Ashley durante el día del asesinato de Sandra. Los registros mostraron no solo la cantidad de llamadas, sino también la ubicación de los teléfonos en el momento en que se realizaron las llamadas. Las llamadas de uno de los teléfonos celulares se hicieron justo desde la puerta del apartamento de Sandra Rosso. La policía descubrió que las llamadas realizadas en esa zona quedaban registradas en una torre telefónica ubicada a 1,5 kilómetros de distancia. Entonces hicieron un descubrimiento sorprendente. El teléfono celular desde el cual se hicieron las llamadas no pertenecía al sospechoso principal, Tracy Humphrey. Provenían del teléfono de Ashley, de 21 años, que había usado su celular para llamar a Tracy. Los investigadores tenían otra sospechosa, Ashley. Pero estaba atrapada en el lugar del conductor y no pudo escapar. No tuvo oportunidad, ninguna. Sandra Rosso fue declarada muerta en el hospital unas horas más tarde. Esperaron a que yo llegara. Y nos llevaron a una habitación pequeña. Allí el capellán nos dio la noticia. Ahora los investigadores tenían un homicidio entre manos. De regreso en la escena del crimen, el detective Andrews trató de reunir pruebas, pero no encontró ningún testigo. Nadie había escuchado los disparos, ni visto al asesino. Era un vecindario tranquilo y era el fin de semana del 4 de julio, así que escuchar ese tipo de explosiones no era tan llamativo como en otra época del año. No había videos de vigilancia, solo vidrios rotos, proyectiles y mucha sangre. La policía encontró un par de huellas digitales en el auto de Sandra. Algunas huellas resultaron ser del novio de la víctima. Y encontramos su sangre, ya que se había cortado con los vidrios al intentar ayudar a su novia. Sin ninguna otra evidencia en la escena del crimen, la policía estaba desconcertada. Pero unas horas más tarde, los detectives encontraron su primera pista. Provenía de la madre de Sandra. Les dije, sé quién hizo esto.
Me preguntaron, ¿lo sabe? Sí. Y dije, sí, había una persona que la amenazaba. Le decía que la mataría a ella y a su familia. Ella iba a testificar en su contra. Y su nombre era Tracy Humphrey. En el otro extremo de la ciudad, la investigadora de la policía, Alison Smith, llegó a la misma conclusión. Me enteré del asesinato de Sandra el 6 de julio, un día después del hecho. Llamé a Pinellas Park para asegurarme de que supieran sobre el juicio pendiente, y él se convirtió en el sospechoso principal casi de inmediato. En cuanto supimos que era sospechoso, que era alguien con quien debíamos hablar, envié un par de agentes para que hicieran contacto personal con él. Pero les dijo que su abogado le había aconsejado no hablar con ellos. Los detectives siguieron trabajando. Entrevistaron a las personas que figuraban en la agenda de Sandra. Entrevistaron a cientos de personas. Cientos. Y no hubo una sola persona, nadie, que pudiera decir algo malo o negativo sobre mi hija. Pero varios de los amigos de Sandra tenían mucho que decir sobre Tracy Humphrey. Muchos de los entrevistados lo acusaron directamente. Y durante la investigación, nos enteramos de que había contraído matrimonio un día antes del homicidio. El 4 de julio, un día antes del homicidio de Sandra Rosso, Tracy Humphrey contrajo matrimonio con Ashley Laney. No estaba realmente interesada en algo serio, pero él tenía un magnetismo muy fuerte, me sentía muy atraída por él. Ashley tenía 19 años cuando conoció a Tracy Humphrey. Él tenía 36. Fue en el año 2002, apenas un par de meses después de que arrestaran a Tracy por la agresión contra Sandra Rosso. Ashley trabajaba frente al gimnasio de Tracy, donde acudió un día para empezar a ejercitarse. Allí conocí a Tracy, se acercó y me dijo, yo seré tu entrenador. Era un hombre enorme y atractivo, y pensé, de ninguna forma podría entrenar con él. Pero Tracy insistió. Incluso le ofreció entrenarla gratis. Ashley sintió que Tracy había aparecido en el momento indicado. Ella trataba de hacer algo con su vida, pero necesitaba ayuda. Me encontraba en un punto en el que pensaba, me rindo, solo quiero a alguien que me cuide. Y apareció él y era mayor que yo, era maduro. Parecía tener su vida bajo control. Aparentemente era muy carismático. Además, era un mentiroso. Un gran mentiroso. Podía hacerse pasar por alguien que no era y eso lo hacía más atractivo. Y probablemente Ashley lo vio como alguien glamoroso y excitante. Ella lo vio como alguien que sabía lo que hacía. Tracy era exactamente lo que Ashley buscaba para su vida. Tuvo una niñez complicada. Era extremadamente pobre y no quería terminar de la misma forma. En ocasiones no teníamos agua durante mucho tiempo o electricidad. Mi madre nos decía que eligiéramos cuál preferíamos. Al principio Tracy parecía ser el hombre perfecto. Atlético, amable y atento. Ashley vivía con su madre, pero le echó de la casa después de una pelea. Y Ashley pidió ayuda a Tracy. Cuando me propuso que viviera con él, no imaginé cómo sería. Estaba lista para dormir en el sofá. Me dijo que no tendría que pagar la renta, que solo tenía que limpiar. Así que me preparé para dormir en el sofá y para ir a trabajar. Pero eso no fue lo que pasó. Empecé a dormir en su habitación y en ese momento, hasta donde supe, él dejó a otras mujeres. Ashley no conocía el pasado violento y obsesivo de Tracy. En lo que se refería a Sandra Rosso, Tracy le contó a Ashley su versión de los hechos. Dijo que había salido con Sandy. Lo que Tracy les había hecho a otras mujeres que salieron con él. Aunque de ninguna manera podía imaginar la brutalidad por la que pasaría después. El viernes 22 de febrero de 2002, Tracy convenció a Sandra de que lo dejara pasar por su apartamento después de su turno nocturno en el trabajo. Desde el momento en que llegó, estaba violento. La empujó, entró en la casa y la asaltó físicamente. Tracy ató a Sandra y le gritó que ese era su momento y que recibiría el respeto que se merecía. La golpeó y la pateó con mucha violencia. La golpeó en el rostro y ella no pudo escapar. Tracy Humphrey, de casi 2 metros de altura, mantuvo encerrada a Sandra en su apartamento y la torturó durante todo el sábado y el domingo. Ella trató de defenderse, pero él era muy fuerte y la dominaba. La atacó sexualmente. Cuando ella despertó, le dijo que había copiado toda su información personal, incluyendo los datos de su agenda. Con los nombres y los números de la agenda personal de Sandra en la mano, Tracy lanzó una amenaza estremecedora. Dijo, puedes correr, pero no esconderte. Y agregó, te mataré a ti y a toda tu familia. La amenazó diciéndole que si lo denunciaba a la policía, enviaría a un par de hombres
a golpearla y a violarla con tanta furia y violencia que iba a desear estar muerta. Pero luego, Tracy hizo un cambio repentino y dramático. Comenzó a llorar e implorar el perdón de Sandra. Trajo hielo para su rostro hinchado y entonces la sorprendió otra vez. Tomó una navaja y la apoyó en su garganta. Y se cortó un poco el cuello. Y él le dijo, le diremos a la policía que tuvimos un accidente de autos. Eso explicará los golpes. Después de 2 días, Tracy llevó a Sandra al trabajo y le contó a todo el mundo la historia del accidente automovilístico. Se sentía humillada, mortificada por lo que había sucedido. De hecho, limpió el apartamento, sacó las sábanas, el cobertor, todo. Tomó las toallas y todo lo que había allí y lo botó. Pero 5 días después, Sandra logró tomar coraje. Llamó a la policía del condado de Hillsborough y denunció el ataque. Al principio no le creyeron. Dijeron, ¿por qué esperó 5 días para denunciarlo? Debió venir antes. Y ella respondió que no podía decírselos. No fue arrestado por el ataque sexual. Solo le levantaron cargos por agresión física. Uno de los motivos fue que Sandra tardó mucho en denunciarlo y se hizo difícil comprobar el aspecto sexual del crimen. Era simple, estos son los golpes y él es quien los provocó. Sin dudas, él tenía miedo de que lo denunciara. Tracy Humphrey pagó la fianza y quedó en libertad acusado de lesiones graves. El juicio en su contra se dispuso para agosto de 2003, 10 meses más tarde. Si lo inculpaban, Tracy recibiría una condena de aproximadamente 10 años. Para Sandra Rosso, el terror se convirtió en una compañía constante. Tracy la amenazó varias veces y le advirtió sobre lo que le sucedería si se presentaba a testificar en su contra. Sandra se mudó al otro lado de la bahía, a San Petersburgo, y cambió de trabajo. A pesar de todo, le dijo a su madre que haría lo necesario para enviar a Tracy a prisión. Presentó cargos en su contra porque se enteró de que había otros casos. Pero cada vez que alguien intentaba llevarlo a la corte, retiraba los cargos. Ella dijo, no quiero que le haga a nadie lo que me hizo a mí. Aunque Sandra se sentía aterrorizada, estaba decidida a ver a Tracy Humphrey en prisión. Pero un mes antes de testificar en su contra, Sandra Rosso fue silenciada para siempre. El detective Paul Andrews del Departamento de Policía de Pinellas Park recibió el caso. Eran las 11:30 del 5 de julio de 2003. Le informaron sobre un tiroteo. No sabíamos lo que teníamos, solo sabíamos que había una mujer herida de gravedad, en circunstancias sospechosas. El peor de sus temores se había cumplido. Sandra Rosso había recibido varios disparos en la cochera de su nuevo apartamento. Los paramédicos la llevaron de urgencia al hospital. Cuando llegamos al lugar cerramos todas las puertas de la casa. Había un automóvil negro estacionado en la cochera. También había mucha sangre. Se podía ver desde afuera. Encontramos varios proyectiles y vidrios rotos. El asesino le disparó a Sandra en el asiento delantero del auto. Los investigadores determinaron que recibió el primer disparo a través de la ventanilla del conductor. Recibió varios disparos a lo largo de todo el cuerpo. Según la evidencia, y por algunos de los disparos que tenía en la zona de los pies, daba la impresión de que había tratado de pasarse al asiento del acompañante. Se casaron el 4 de julio, pero entre ellos no hubo fuegos artificiales. Nos despertamos esa mañana y no habíamos consumado el matrimonio. Él era algo mayor, estable e incluso glamoroso. Decía que era jugador de fútbol profesional y que era modelo de ropa interior en París. Pero tenía muchos secretos que no le contó a su nueva esposa, incluyendo su historia violenta con una mujer que intentó rechazarlo. Hizo todo bien, hizo todo lo que la policía le dijo. Cuando esa mujer apareció muerta, el recién casado se convirtió en el sospechoso principal y la policía utilizó una amiga en su contra. Decidimos usarla, le colocamos un micrófono. Me preguntó si lo había traicionado, si le había dado la espalda. Era irreal, parecía un sueño. Y yo no me permití sentir nada. Nadie podía predecir lo que sucedería, pero una cosa era cierta, la luna de miel había terminado. Tuvo que hacer un pacto con el diablo. Caso criminal. Fue una fuga dramática de la cárcel del condado, registrada por las cámaras de seguridad. Había helicópteros en el aire, había agentes de seguridad dispersos por el estacionamiento. Las linternas iluminaban el bosque trasero y nadie sabía qué ocurría. Tracy Humphrey corría por su vida y corría para escapar de un mundo lleno de problemas.
Creo que entendió que tenía serias posibilidades de pasar mucho tiempo en prisión y ante la amenaza él entró en pánico. Humphrey era entrenador personal en Tampa, Florida. Un hombre joven y fuerte con muchos problemas. Consumía gran cantidad de esteroides y hormonas de crecimiento y así desarrolló mucha masa muscular, pero esto le provocó una tendencia a la agresión y problemas de personalidad. Tracy creció en Iowa, donde se metió en varios problemas y pasó una temporada breve en prisión. Luego se mudó a Miami, Florida. Estuvo casada un tiempo y tuvo una hija, pero su matrimonio no duró. Sé que tuvo un problema en su casa y que llamaron a la policía. También sé que necesitaron un equipo SWAT para sacarlo de allí. Tracy estuvo preso 3 años por secuestro, agresión, lesiones y hurto. Sabíamos que antes de ir a prisión, él había golpeado a otra de sus novias en medio de la noche. Creo que la atacó mientras dormía. Además tenía varias órdenes de protección en su contra solicitadas por varias exnovias. Pero eso no evitó que tratara de intimidarlas. Cuando las mujeres insinuaban una ruptura o una separación de alguna clase, él les decía: tú no me abandonarás, yo tomaré esa decisión. A pesar de todo, Tracy era un entrenador personal exitoso. Y también era muy hábil para mantener oculta su vida pasada y para reinventarse a sí mismo. Decía que era jugador de fútbol profesional del equipo local de Tampa, los Bucaneros de la Bahía. Decía que era modelo masculino, que modelaba ropa interior en París. Todas las historias que contaba eran inventadas. Pero logró convencer a muchas personas de que eran ciertas. La falsa carrera de Tracy, o tal vez sus bíceps, causaban buena impresión entre las mujeres. Era muy exitoso en su trabajo y muchas mujeres lo consideraban estupendo, lo adoraban. Tracy Humphrey era un oportunista que tomaba todo lo que podía de los demás. Pronto puso la mira en Sandra Rosso. La convenció de que lo ayudara a conseguir un empleo en la discoteca en la que ella trabajaba como camarera. Sandra venía de una ciudad pequeña de Pensilvania. Había trabajado como modelo y como azafata de avión. Cuando se mudó a Florida, en la década del 90, venía de un matrimonio fracasado y trabajaba mucho para mantener a su hija. Hacía cualquier cosa por los demás, era capaz de dar todo. Si alguien decía necesito esto, se lo daba. Era amiga de todos. Cuando se cruzaba con alguien por la calle preguntaba: hola, ¿cómo estás hoy? La sonrisa que ella tenía valía $1 millón. Parecía una madre afectuosa. Y tenía muchos amigos, en verdad muchos. Tracy Humphrey se convirtió en uno de esos amigos. Cuando conoció a Tracy sintió pena por él. Era nuevo en la ciudad. Lo conoció en el gimnasio, él trabajaba ahí y le dijo que necesitaba otro empleo. Solían salir de compras juntos y hacer cosas diferentes, como si ella fuera su novia. Pero según varios amigos, él quería una relación física con Sandra y comenzó a presionarla. Habitualmente la llamaba provocadora y le decía que debía pagar por su forma de actuar. Él quería que fueran más que amigos, pero ella no. No se sentía cómoda con eso. Supongo que él decidió ir por más. Ella seguía diciéndole que no, pero él no aceptaba un no como respuesta. Sandra experimentaba en persona a Humphrey, la esposa de Tracy. La policía determinó que también había participado del homicidio de Sandra Rosso. Durante su primera entrevista con la policía, Ashley negó tener algo que ver con el asesinato. Do you know this lady, Sandra? No, I don't know her. Have you ever met her? No, sir. La policía estaba segura de que Tracy estaba en su casa durante el asesinato. La declaración del repartidor de pizzas corroboró esa versión. Pero los investigadores suponían que tanto Tracy como Ashley habían participado de alguna forma en el homicidio de Sandra. Decidieron presionar a la amiga de la pareja, Toby White, diciéndole que sabían que había mentido, y funcionó. Llamaron a mi hermana y le dijeron que me acusarían por falso testimonio. Yo le repetía que ella no comprendía lo complicado que era todo. La mañana en que ella llamó, yo había salido a dar un paseo y después decidí que debía llamarlos y hablar. Nos contactó y dijo: tengo miedo, quiero hablar con ustedes. Entonces nos reunimos con ella. Ashley y Tracy no sabían que Toby se encontraría con la policía ese día, pero los dos tenían fuertes sospechas. Controlaban a Toby como halcones. Generalmente tenía alguno de ellos conmigo todo el tiempo. No me perdían de vista por mucho tiempo. Luego, cuando volví a casa, esa noche, se mostraron nerviosos. Pude ver la expresión del rostro de Tracy. Empezó a escribirme notas. ¿Te atrapó la policía? ¿Hablaste con ellos? ¿Dónde estuviste todo el día? Las sospechas de Tracy eran acertadas. Toby White estaba a punto de traicionarlo. Era el eslabón decisivo para armar un caso contra Ashley y Tracy. Fue entonces cuando decidimos usarla. Le colocamos un micrófono.
Toby aceptó ayudar a la policía a grabar a Ashley y a Tracy, con la esperanza de que se incriminaran a ellos mismos. No me preguntó si llevaba un micrófono, solo me preguntó si había estado con ellos y si había cambiado de idea. Necesitaba saberlo para escapar. Toby confrontó a la pareja con la información que le había dado la policía sobre los registros telefónicos del celular de Ashley durante la noche del asesinato. Los registros que ubicaban a Ashley frente a la casa de Sandra Rosso. Oh, why didn't you tell me that before? That was one I didn't thing. tell you that? No, you never told me that. Oh. No, you just told me that her phone record showed. It showed like 2 or 3 times it was bouncing off, you know, dark towers. And one of them was right about when she was killed. Toby dijo que cuando escuchó a Ashley decir, Dios mío, supo que era el principio del fin de la pareja. Básicamente creyeron que tenían todo bajo control, pero no pensaron en los teléfonos celulares. Pero los investigadores necesitaban más pruebas y querían condenar a Ashley. La policía ejerció más presión sobre ella. Contactaron a su madre y a David Abernathy, el hombre que vivía con ella, quienes les dieron a los investigadores una pieza clave de evidencia. El señor Abernathy dijo sí. Me dijo que tenía miedo, que alguien la amenazaba y me pidió un arma. El arma resultó ser una Ruger calibre 22, que dispara municiones como las que encontraron en la escena. La policía tenía los registros telefónicos, la grabación del micrófono y la historia sobre el revólver. El 18 de diciembre de 2003, arrestaron a Ashley Humphrey bajo el cargo de homicidio. Recibió el cargo de homicidio en primer grado, que se castiga con pena capital. Si la encontraban culpable, cumpliría cadena perpetua. You understand what you're being arrested for? They said the murder of a woman that I don't know. Yo pensaba, no tiene ninguna evidencia en mi contra. Pasaré un fin de semana en prisión y me iré. Estaba equivocada. El caso en su contra cerró a la perfección para la policía. You're the one who borrowed the gun from David Abernathy and never gave it back to him. The shell casings that were found at the scene of the crime and the bullets that were pulled from Sandra's body were tested here at the FDLE lab, okay? No pudieron recuperar el arma homicida y tampoco encontraron testigos. Pero gracias a la tecnología moderna, la policía pudo ubicar a Ashley en la escena del crimen. Dijeron que habían rastreado llamadas desde su teléfono celular, desde la zona en la que trabajaba la víctima, hasta la zona en la que vivía. Y eso no era bueno. Mientras que la participación de Ashley era cada vez más evidente, el caso contra Tracy aún era débil. La policía lo arrestó bajo el cargo de posesión de armas, una violación en su libertad bajo palabra. El cargo de homicidio, de momento, era solo para Ashley. What's gonna happen here? Is Toby's gonna cooperate, and Tracy's gonna tell us the truth, and you're gonna be left holding the bag on this homicide. And you know why? Because that's exactly the way Tracy wanted it from the beginning.